Nos vienen diciendo desde el año 67 que tienen miles de niños metidos en alcantarillas y que los van a liberar. Llevamos 7 años. La última chorrada que he leído lo tengo que denunciar porque es una manipulación. Quien no sepa que ese es el enemigo, lo siento, pero lo voy a denunciar. Claro siempre, siempre. La mentira zafia que nos lleva a caer en el pozo de que todos nos llamen negacionistas. Estamos en la era de la revelación y de las revelaciones. Estamos en la era apocalíptica, porque apocalipsis significa revelación. ¿Sabes lo que descubrí después? ¿Qué? La persona que disparó aparece en un comercial de BlackRock. ¡Ah, sí! Eso es importantísimo. Pero claro, eso no sale en ningún sitio. No, y estudia las conexiones del segundo también. ¿Sabes qué ocurre? Prefiero no hablar por aquí porque si ese fondo de inversión al que tú has citado, Sí. que nos lleva a crear la realidad. Esto es una realidad. Y yo no puedo atravesar la materia. No la puedo atravesar. Y a nivel físico, Es vacío. mi mano. Pero, fíjate, ¿qué ocurre? Que en teoría a mí me debería haber dolido este golpe. Porque era un golpe duro. Los velos de la realidad se están rasgando. O sea, estamos en un momento único de la historia. Único, excepcional. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo proyecto de podcast de Gran Misterio. Hoy tenemos, la entrevista más especial que para mí, para muchos, podemos traer en este canal. Y es tener con nosotros al gran maestro Enrique de Vicente. ¿Qué tal estás, Enrique? Feliz de estar contigo, Iván. Es un honor, ¿eh? Sí. Es un honor que cuentes con mi presencia para abrir este espacio, porque te sigo desde hace mucho y con gran interés por la gran calidad y el estar a la última que tiene tu canal. Pues muchas gracias, para mí es un honor porque yo también he seguido desde hace, muchísimos años cuando empecé toda tu trayectoria y creo que dentro del mundo del misterio la coherencia es lo que más te caracteriza. Porque yo he visto una falta de coherencia en estos temas. Como que mucha gente se ha ido perdiendo entre este gran abismo de información, pero siempre has mantenido la coherencia. Bueno, lo he intentado. Con esto yo quiero preguntarte sobre muchas cosas, pero lo primero y más primordial que tenemos que hacer es, ¿cuáles serían tus métodos de contacto para que la gente pueda seguirte y pueda ver el trabajo que es lo que haces? Bueno, la verdad es que lo tengo muy mal organizado, porque teníamos una amiga que antes en la entrevista, que trabaja en Movistar, tratando, la pobre, de arreglar mi cuenta de Twitter, que está perdida. También la de mi amigo el coronel Pedro Baños, que él sí es un cerebro y él sí llega a mucha gente. También da lo mismo, porque ha creado una nueva cuenta que creo que es Enrique Vicente D, porque la anterior, con solo 2 o un tuit, tenía bastantes seguidores, pero básicamente es mi canal de YouTube. Como ahí voy dando información a los suscriptores, que es Enrique de Vicente, sin más. Ahí lo que hago es, en la comunidad, siempre que tengo tiempo, comunicar las cosas que voy a hacer, ya sean conferencias, congresos, como el que nos ha reunido, el Congreso Contact, o viajes, cualquier otro tipo de cosas. De todas formas, pondremos en pantalla todos los enlaces para que la gente tenga identificado el lugar. Pocos, eso, y Facebook. Y sí, enlaces, como me comentabas antes, como el encuentro que tendré con mi amigo Emilio Carrillo, que ha sido, entre otras cosas, vicealcalde de Sevilla, un montón de cosas. Pero antes, en su vida pasada, como yo digo, antes de que renunciase al demonio de la política, a sus pompas y a sus obras, y resucitase a una vida nueva, pues tendremos un encuentro sobre el nuevo orden mundial, o sea, la revolución psíquica o revolución interior frente al nuevo orden mundial, explicando todas las raíces del nuevo orden mundial, las profecías, y qué es lo que podemos hacer ante esta situación única en la historia. Será
todo el sábado 23 de noviembre en el Colegio Calasancio de Madrid. Por lo tanto, será un encuentro de almas, como fue el anterior, organizado por Ecocentro. Suficiente con que busquen Ecocentro y ahí lo tendrán. Perfecto, pues emplazamos... Se puede hacer online también. Emplazamos a la gente que esté muy atenta a este evento y nuevamente lo pondremos en pantalla. Ahora bien, nos hemos reunido aquí en Madrid, en el Congreso Contact. He estado muy atento a tu ponencia y creo que has tocado una cosa de vital importancia, y yo creo que muchas personas que siguen el fenómeno OVNI están atentos, y es todo lo que ha ocurrido después de David Grass y el gran, digamos, la nueva era moderna del fenómeno OVNI con lo que implica. Yo te quiero preguntar específicamente sobre esto. ¿Qué es lo que piensas que está ocurriendo desde el incidente Nimitz hasta ahora con la temática OVNI? Porque parece ser que antes era todo temática de burlas y ahora lo están confirmando desde el Pentágono, la existencia de esto. Más allá de los vídeos de pilotos que han perseguido UAPs, como ahora los llaman, y cómo el Pentágono empezó a desclasificar y decir que eran reales esos vídeos, hasta ahora. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Bueno, aparte me hace gracia, lo de UAPs son los guapos. Ahora, que puesto en español son los funnies. Eso es. Ya sabes, la nomenclatura que se pero inventa. suena un poquito a chiste. Sí. Sonaba menos chiste casi lo de platillos volantes, que es con lo que yo, siendo un chaval, me eduqué. Le llamaban platillos volantes. Sí. Y a mí, claro, como era un chaval, en el colegio me llamaban el plati, porque me decían... Este es el loco que se piensa que hay gente por ahí afuera. Sí. O sea, fíjate, el salto que hemos dado en medio siglo, bueno, algo más de medio siglo, yo ya soy mayorcito, Sí. a la situación actual en la que sabemos que tan solo dentro de nuestra galaxia, pequeña galaxia, Sí. hay miles de millones de estrellas, la mayoría de las cuales lo que se está comprobando es que tienen sistemas solares alrededor, muchos de los cuales pueden haber generado vida, y a su vez hay miles de millones de galaxias dentro del universo perceptible, y a su vez, eso al menos en teoría, hay otros muchos universos paralelos, multiversos, de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4. Nos perdemos, al igual que en cuanto a conceptos como energía oscura y materia oscura, que sabemos que es el 80% y no sabemos, se está especulando, cada vez nos cuentan una cosa, o sea, es para perderse. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú lo has definido muy bien, ¿qué ha ocurrido a través del incidente Nimitz, que fue 2004? Lo que ocurrió es algo paralelo a lo que ocurrió con Roswell. Sí. En ese momento nadie se enteró. En el caso de Roswell, más gente, pero lo pararon. Hasta mucho después de lo ocurrido. Tuvo que esperar 13 años a que llegara al poder un outsider, Sí. Antisistema en cuanto a lo que se llama el sistema político americano, para que se permitieran, digamos, levantar la patita y empezar a descubrir cosas. Sí. Entonces, ¿es un hecho aislado? No. Estamos en la era de la revelación y de las revelaciones. Estamos en la era apocalíptica, porque apocalipsis significa revelación. Sí, correcto. Y las revelaciones se están dando en todos los campos. Tú lo sabes muy bien, querido Iván. En tu libro sobre los templos y civilizaciones cósmicas, los templos estelares, se están descubriendo templos como el de Göbekli Tepe, del que tú hablas en tu libro, que está orientado en una época remota con respecto a las estrellas, como tantos otros, pero ojo, eso ha sido una ruptura radical de todo lo que sabíamos antes. La historia, nos enseñaron, había empezado en Sumer, con toda la civilización, 3.500 años antes de nuestra era, o sea, hace 5.500 años. De repente, el bofetón de Göbekli Tepe significa que la historia, cuanto menos, es 13.000 años. Pero a su vez, nos vamos a Gunung Padang, que yo he estado este verano allí, es un sitio ultra excepcional. Ah, has podido visitarlo. Ah, pero no visitarlo. Perdón, ha sido la experiencia de mi vida, eso, y visitar otros sitios como son
en Camboya. Perdona porque sabes que ando con poco sueño, me falla la memoria. Todos los templos, se me va, de Angkor. Angkor Wat. En algunos, Angkor Wat, Angkor Thom, todos. Hay algunos vivos. Es excepcional. ¿Qué ocurre? Que Gunung Padang, que es una montaña, la llaman por algo, montaña de la luz, montaña de la iluminación, es una montaña de la iluminación, es toda una experiencia vital para los amigos que me acompañaban. Aquello era una romería, no nos queríamos ir de allí, solo nos ha ocurrido algo parecido en otro sitio, aparte en Egipto, que es uno de mis sitios habituales, pero solo nos ha ocurrido eso en otro sitio en México, que era Palenque. A Palenque yo quiero volver, como los amigos que me acompañaron el año anterior, a quedarnos varios días, porque hay algunos sitios en Palenque tan vivos como la pirámide de la Reina Roja. Son brutales, brutales. Bueno, pues ese sitio, la montaña de la iluminación, es excepcional. Hay, digamos, templo sobre templo sobre templo. Ay, yo he escuchado que lo llaman pirámide invertida. Cuéntame. Puede ser. No, porque cuéntame, como investigaron Gunung Padang y descubrieron que habían niveles inferiores, cámaras, y alguien hizo una especie de diagrama sobre cómo podría ser la forma total, porque no se sabe realmente, y uno hizo una forma de pirámide invertida. Qué curioso, ¿no? Podría ser. No son. Yo he consultado toda la documentación, he hablado con algunos de los expertos, todo lo que los expertos indonesios han hecho sobre el tema, no había visto eso. O sea, lo que está claro es que hay unas cámaras que lo que no se sabe es si son cuevas naturales, porque toda esa zona, yo he visto algunas cuevas, está llena de... No, toda Java, llena de cuevas. Java no es cualquier cosa. Sí. Java es una de las más documentadas cunas de la humanidad. Cuidado. No solo Java, sino las islas de alrededor, algunas de las cuales formaban parte, hasta la última inundación para mí, el gran diluvio, formaban parte no de un continente, de una gran península que se llamaba Sundalandia, o tierra de Sunda. Formaban parte junto con Camboya, con Angkor, con todo esto, formaban parte de lo mismo. Luego eso se hundió. ¿Qué ocurre? Que en toda esa zona, por ejemplo, se han localizado en otra isla cercana al norte las pinturas rupestres datadas con las series del uranio-torio más antiguas de la humanidad, junto con otras en la península ibérica. En la península ibérica no ha habido ciencia, no ha habido apoyo, no ha habido financiación, pero la península ibérica es una de las cunas reconocidas de la humanidad, porque desde mi punto de vista, y el de Edgar Cayce y otros que sabían más que yo, o yo creo que sí, fue uno de los lugares donde los atlantes desembarcaron y intentaron crear civilizaciones que fueran sucesoras antes de triunfar finalmente en lugares como Egipto. Yo investigué algo de esto y descubrí que había una conexión entre los pueblos íberos, los celtas y los tartesos, como si incluso la Dama de Elche tuviera algo que ver con esa antigua arqueología que no está muy bien documentada. ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué no tenemos evidencias más allá de algunas que son las que más reflejan una verdad, pero se ha perdido por completo todo ese pueblo? Es muy interesante. Si quieres podemos incluso indagar un poco más allá sobre cosas como Nam Madol, que existieron antiguos investigadores como Faber-Kaiser, que descubrieron ahí algún tipo de secreto en esta isla. Él tiene un libro que se llama Sobre el secreto. Sobre el secreto. Pero antes quería volver a reconducir el tema sobre lo que está pasando con el fenómeno OVNI. Sí, porque yo me he desviado. ¿Sí? Es que te decía, hay revelaciones en todos los campos, en ciencia, en astronomía, en microfísica, es todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de repente los velos de la realidad se están rasgando y vamos a tomar conciencia, al menos una minoría, y el resto a bofetones, pero seguro que seguirán sin enterarse, de que estamos en un momento de eclosión hiperdimensional. Las dimensiones parece que nunca se han estado entrecruzando tanto como ahora. O sea, estamos en un momento único de la historia, único, excepcional, a ese nivel y a otro, por ejemplo, y es que por primera vez la humanidad está
al borde del abismo en 2 escenarios de guerra mundial terrible. 1, Ucrania, y 2, Gaza. Eso es terrible. Más que no se abran esos frentes porque abrirán otros, como el de China, por Taiwán. Te pregunto, ¿crees que ha habido un plan para que esto eclosione ahora? ¿O ha sido una sincronicidad del universo para que ocurra en este momento? Qué interesante tu pregunta, porque lo dices con toda precisión. Es que es interesante porque conjuga la respuesta que yo ante tu primera pregunta te iba a dar, pero tú has dado la síntesis, sincronicidad. ¿Qué significa? Sincronicidad, según Carl Gustav Jung y el físico cuántico Pauli, que fue paciente suyo y aparte un dotado paranormal, ellos dijeron sincronicidad por 2 hechos que coinciden simultáneamente sin una relación de causa-efecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo has definido muy bien. Por un lado, esto es un momento histórico excepcional. Es lo que se llama un kairos. Es un momento excepcional. Por otro lado, yo creo, y es una creencia personal, que las élites o las superélites de las élites que están arriba de la pirámide, y que no es una, sino son varias, pero yo creo que en el último trecho hay bastante coordinación, o intentan que la haya, conocían todo esto. No son ajenas, algunas personas dentro de las superélites no son ajenas a todo esto. Tienen conocimientos ocultistas, de ocultismo, simbología, hermetistas, muchísimo más grandes de los que podemos imaginar. Por eso es por lo que vemos tantos escenarios que tú has descrito como nadie en Gran Misterio. Por ejemplo, esos iba a decir hipercutres Juegos Olímpicos de París. Correcto. Tanto hace la ceremonia de apertura como la de cierre. Yo dije en la grabación de Cuarto Milenio, hice un comentario sobre tu canal en el sentido de que tú habías hecho un vídeo de la ceremonia de entrada y de salida, muy preciso, por eso no me tengo que extender aquí más. Hay unos símbolos tan claros, tan precisos, pero luego eso además encaja tanto con los Juegos de Inglaterra. Fíjate, ¿por qué están unidos? Hay muchas claves de por qué hay un continuo entre los dos. Una de ellas es, ¿a cuento de qué? Que tú lo mencionaste, esa canción de John Lennon. Claro, claro. ¿A cuento de qué? ¿Qué canción? Cuéntanos, perdón, que no quiero enrollarme. Es como si existiese... ¿Qué canción era, perdón? ¿Cuándo? No, la canción de John Lennon, Imagine. Sí. Imagine. O sea, fíjate, es una canción de un pacifista, millonario, pero pacifista, al que asesinaron porque era un líder de un posible movimiento futuro y hacía falta eliminarle de medio. Pero él dice, imagina un mundo sin patria, sin fronteras, sin propiedad, sin religión. Es decir, donde no haya separación entre la gente. Es un ideal muy bonito, ¿verdad? Bueno, claro. Pero, Agenda 2030... Ahí está. O sea, siempre manipulan todo. Vamos a ver, si lo han hecho con las grandes religiones, lo han hecho con el cristianismo, lo manipularon de inmediato, lo han hecho con el Islam. Bueno, ahí hay 2 corrientes al menos muy enfrentadas, pero da lo mismo. Las fuerzas oscuras penetran todo. Las fuerzas oscuras y quienes están por encima de ellos, es decir, los verdaderos dueños de este mundo y quienes... Cuidado, dueños, esto se reparte como todo, y quienes realmente quieren tomar posesión y hacer lo que quieran, aprovecharán todo. Han utilizado, han penetrado al Partido Demócrata Americano al máximo, lo han rodeado, lo han corrompido, lo manipulan, pero la alternativa que nos queda es Trump, a la que yo me agarro como un clavo ardiente para evitar la guerra inminente. Claro. Pero una vez que llegue Trump, si llega al poder, y yo te contaré por qué creo que salvo que le maten, es decir, le maten y no sobreviva de aquí a enero, si es que él tuviera una mayoría suficiente, cosa que no tengo nada claro. Pero si quieres luego en eso profundizaré y te diré lo que yo preveo que puede pasar. La gente no se ha dado cuenta, o al menos no ha trascendido tanto, el segundo intento de asesinato que ha tenido. Que si no recuerdo mal, él estaba jugando al golf y había un sniper en un arbusto que tuvo que salir de ahí porque lo pillaron, lo detectaron. Yo quiero preguntarte antes de continuar, ¿tú crees que ha sido todo un montaje?
¿O realmente intentaban cargárselo? No, intentan cargárselo. O sea, es mi opinión. Pero está muy bien. Sí. Hay las dos posibilidades. Claro. Ahora, honestamente, o sea, de la primera, por multitud de cosas que tú has señalado la mayoría de veces en tu canal, porque parece que hubo dos tiradores, que el otro no operó, era el primero, y el primero era un zombie, claro, hipnoprogramado, para mí, producto de control mental. ¿Sabes lo que descubrí después? ¿Qué? La persona que disparó aparece en un comercial de BlackRock. ¡Ah, sí! Eso es importantísimo. Pero claro, eso no sale en ningún sitio. No, y estudia las conexiones del segundo también. ¿Sabes qué ocurre? Prefiero no hablar por aquí porque si ese fondo de inversión al que tú has citado, sí, sabemos que posee un buen bocado de todos los grandes medios de comunicación españoles, de todos los norteamericanos, pero desde los más progres hasta la Fox, que poseen ellos y otros, Vanguard, etc. Es como si tú mencionas la Pepsi-Cola y que mencionas la Coca-Cola también. Entonces, poseen, están forrándose con la guerra de Ucrania porque primero, poseen un buen bocado de todas las armas que se compran y se venden a costa de nuestros impuestos. Van a forrarse con la reconstrucción de Ucrania. Ucrania ya es de ellos prácticamente, después de que la han conducido a la guerra. Pero, por otro lado, son dueños de un 20 y tantos por ciento, 30%, de todas las empresas farmacéuticas que ya sabemos, para que no censure este vídeo, qué cosas fabrican las banderillas esas. Claro. Es perdona, ¿cuántas banderillas se han comprado en la Unión Europea? ¿Cuánto? ¿20 por habitante? Demasiado. Se ve el plan. Y es muy evidente como BlackRock y Vanguard solo somos tú y yo hablando ante la cámara porque estamos en un panorama por ahora, entre comillas, libre. Porque YouTube, bueno, puede hacer un poco la puñeta poniéndote desmonetizados, pero no estamos dentro de ese engranaje. O al menos yo lo pienso, porque podemos decir cualquier cosa. Yo si no lo pensara no tendría un canal en YouTube. Claro. Ojo, me lo han suspendido un montón de veces, siguen eliminando de hasta 20 entrevistas, curioso. Todas las entrevistas con médicos, algunos de prestigio, las han eliminado. No te digo más. Pero no es cosa de ellos, es cosa de los mercenarios que tienen, que algunos son ni mercenarios, sino sirvientes, que cada vez que dices algo que no les parece bien te denuncian por eso. Volviendo a los tiempos del Kali Yuga o el Apocalipsis. No sé si sería bueno definir qué es Kali Yuga, porque te has dado cuenta, querido Iván, que yo en todas mis conferencias soy muy pesado y pregunto una y otra vez, ¿quién sabe lo que es el Kali Yuga? Sí, me he dado cuenta y hay mucha gente que no levanta la mano. 90% no saben casi nada de lo que nos referimos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué es el Kali Yuga, por favor? Pues el Kali Yuga es una especie de entrada en unos tiempos donde convergen fuerzas de, digamos, luz y oscuridad como entendemos, pero cuando la rueda gira, por así decirlo y metafóricamente, entramos en una época muy oscura donde, como muy bien has dicho, tiene un paralelismo con el Apocalipsis por la revelación, pero tiene un sentimiento amargo, como que se cobra cierto tipo de esperanzas para devolver algo a cambio. Es un poco críptico. Totalmente. Pero si quieres, puedes definirnos también cómo entiendes tú el Kali Yuga. Porque yo lo veo muy poético. Muy interesante esa definición. Fíjate que coincide además con la entrada en la era de Acuario. Cuidado, añado algo más desde el punto de vista astrológico. En este momento estamos asistiendo a lo que los astrólogos, un poco a su aire, yo no soy astrólogo, pero aficionado, llamaríamos una plutonada. Quítale la L. Bien, ¿y qué es una plutonada? El tránsito de Plutón, ¿qué hace? Saca toda la M que hay, hasta por eso, no pueden borrar el canal, vale, que hay debajo de la alfombra. ¿Te has dado cuenta que están estallando escándalos aquí en Estados Unidos, en Puff Daddy, todo? O sea, todo es el momento de Plutón, es un momento único. Va a salir toda la porquería. Ahora, ¿qué es importante? También en las vidas de cada uno de nosotros se destapa la porquería. Y es bueno. Es que es necesario que veamos, yo te hablo de mí mismo, la sombra, las mentiras que nos hemos contado, todo lo que tenemos tapado ahí. Porque decía Carl Gustav Jung, hablaba de que la sombra,
hay un concepto, además de inconsciente, un montón de cosas. La sombra es el saco que llevamos a lo largo de la vida de cosas reprimidas y rechazadas. A la luz. Pero vuelvo al Kali Yuga. El Kali Yuga lo definen los hindúes como la cuarta era, cada vez más acelerada, y se va acelerando hacia el final, que conduce de nuevo a la destrucción del orden actual y dará lugar a una nueva edad de oro. Y lo que ellos dicen es muy difícil, pero yo hablo en año cero, encargué un trabajo sobre todo este tema a un gran experto, el doctor Antonio Medrano, y la síntesis era que el Kali Yuga habría empezado en la muerte del señor Krishna. O sea, cuando Krishna muere, se hunde, como sabes, Dwarka, la ciudad sagrada de Dwarka, en la costa de la India, ya está localizada, y de repente ahí empieza el Kali Yuga. Y el Kali Yuga va poco a poco, y ahora estamos en la aceleración máxima, cada vez se va acelerando. Ahora, ¿qué tiene de interesante eso? Que todos los antiguos textos de historia y los historiadores decían, la civilización no ha empezado antes de 3500. En Sumer no había, en Egipto tampoco, en India. ¿Por qué? Porque empieza una nueva era, esta del Kali Yuga, y todo lo otro correspondía a las anteriores. ¿Y a eso a qué va? Es la edad oscura, la de Kali. Kali es el destructor. ¿A qué conduce? A algo que puede sonar muy fuerte, pero sabes que yo no me callo lo que pienso, por mucho que a la gente le saque de su seguridad. Es el fin del mundo, el fin de este mundo, el fin de los tiempos. Lo que, por ejemplo, en Garabandal decía la niña, ¿habrá dicho a la Virgen el fin del mundo? No, ha dicho el fin de los tiempos. El fin, nuestro sistema de vida no aguanta más. Aunque quieren ponerle un parche que se llama transhumanismo y que se llama el nuevo imperio de las corporaciones. Madre mía, estoy mirando muchísimo sobre el futuro y tiene que ver con la IA, tiene que ver con la robótica, tiene que ver con quitarnos partes orgánicas y colocar partes sintéticas y robóticas. Y ya está ocurriendo. Pero te voy a dar un dato importantísimo. Se hace muy viral o muy comercial como Elon Musk quiere implantar el Neuralink comercialmente. Pero ¿sabes quién está detrás del verdadero Neuralink? Que lo llaman BlackRock Neurotech. BlackRock tiene el chip más avanzado que Elon Musk, porque Elon Musk solo es marketing. Pero es socio, ¿Elon Musk de ellos? No. Esa parte, porque BlackRock quiere imponer su dispositivo cuando el otro lo haga popular y barato. El suyo dará fallos y será barato. El de BlackRock será de la élite. Será tremendo. Pero ya están ahí metiendo la puntilla en el futuro. Porque cuando cojan a los 3 futbolistas de turno y muestren en televisión lo fantástico que es el mundo, Tontilandia vibrará. Y dirá, yo también quiero uno. Eso es. A pesar de eso, la IA, su futuro inevitable es despertar. Muchos expertos dicen, no, porque un robot nunca va a poder ser consciente, solo emula la consciencia. Pero da igual. ¿Y si nosotros estamos emulando la consciencia? Un robo humano. A lo mejor, en vez de chips, nosotros somos órganos, pero a lo mejor son órganos que emulan la consciencia. ¿Y qué es la consciencia? Claro, ahí está. Esa es la pregunta clave. Fíjate, han pasado 60 años ya, 60 años, desde que se creó el concepto cyborg, organismo cibernético. ¿Para qué se creó eso? Fíjate, es curioso. Este es un dato que no he contado nunca. No sé si habrás oído hablar de la revista argentina 2001, Periodismo de Anticipación. Fue la pionera mundial en periodismo de anticipación a todos los niveles. Brutal. Años, digamos, finales de los 60, 70, cuando vino por aquí Alejandro Viñati, habrás oído hablar de él. Alejandro Viñati era el redactor jefe de la revista y nos entrevistó a un colaborador mío y a mí, y te cuento quién es el colaborador, Félix Ares de Blas, que fue luego el fundador de todo ese movimiento escéptico que hoy es tan sectario y tan obseso. Y entonces hablábamos con él de los ciborgs, años 69 en el aeropuerto de Barajas. El ciborg, organismo cibernético. Hoy en día, Pedro Baños, el coronel Baños, ha demostrado
en varios libros, pero en su libro El dominio mental, cómo la DARPA, la agencia, digamos, el organismo para investigación avanzada del Departamento de Defensa, está creando soldados ciborgs, que pueden luchar sin dormir, sin comer, sin infinidad de cosas. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es, tras haber sido muy escéptico, ¿qué puede haber de verdad? Muy escéptico, te repito. ¿Qué puede haber de verdad sobre que a través de los lo que nos echan desde el aire, nos puedan estar, por una vía, por otra, por el agua, nos puedan estar insertando en el cuerpo algo que pueda tener que ver con todas estas manipulaciones? Creo que ya sabes a qué me refiero. Sí, y de hecho, te voy a dar un ejemplo o un dato en el que nos demostraría que somos transhumanos sin tecnología. Cuando tú le preguntas a un niño, chaval, 15 años, 16 años, ¿cuál es la fecha de la Segunda Guerra Mundial? No van a usar el cerebro. Su cerebro está en Google. Utilizan el teléfono. Han indexado su mente a Google. Google forma parte de la mente del ser humano. Y eso es una forma de transhumanismo. Lo es, pero fíjate, estamos a solo un paso de que esto no esté aquí. Es verdad. Esté primero en unas gafas que nos ponemos y luego aquí. Es decir, qué terrible, ¿no? Sí. No vamos a necesitar ya de esto, sino que lo vamos a llevar aquí creyendo estúpidamente que lo controlamos cuando ello nos va a controlar. Es que sabes lo que yo he visto. El ser humano utiliza la tecnología constantemente. Antes no existían los coches ni los aviones. Éramos muy naturales, pero poco a poco vamos escalando. Integramos la tecnología en nosotros y yo he visto que es el futuro inevitable. Ser una simbiosis con la máquina. No podemos hacer nada, porque es el futuro. Es donde desde tiempos inmemoriales el ser humano, cuando construyó el primer martillo, empezó a avanzar a eso. Por lo tanto, el destino del ser humano es dejar de ser humano. Y da mucha lástima, es muy triste. Pero es así, y no sé si compartes esta opinión, aunque no es compartirla, sino es observar cómo va el tiempo. Y a mí me causa mucha tristeza. Es esencial tu pregunta. Crucial. ¿Por qué crucial? Crucial, esta encrucijada de cruce. Estamos en el punto crucial, en la encrucijada, en cuanto a ¿podemos elegir cuál va a ser nuestro futuro? Yo te digo sí. Pero ¿quién puede elegir? Una ínfima minoría. Ínfima. Unos pocos, no sé cuántos. Esos que, si tú estudias la evolución a través del tiempo, han sido la ínfima minoría en cada especie que ha mutado, que ha roto con sus raíces y han dado el salto hacia la nueva especie. O sea, los únicos que tendrán esa posibilidad serán los mutantes. Es decir, nos quedan dos alternativas. Una mayoritaria, de eso justamente es de lo que vamos a hablar en el encuentro con Emilio Carrillo del sábado 23 de noviembre, argumentándolo todo con las raíces en el pasado, de cómo hay dos posibilidades. Para la masa, la posibilidad será, dicen las élites, y son buenas, igual que con eso de, fíjate qué buenos somos, somos muy buenos, cuidamos de ti, te pinchamos, cuidamos, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, uno, para que no desaparezcamos como especie humana, porque la inteligencia artificial, uno, nos va a superar, y dos, el mundo está devastado y no da de sí, porque realmente no da de sí hasta finales del siglo, bajo ningún concepto. Somos depredadores absolutos. O sea, es que no hablemos de calentamiento global, de cambio climático, no, hablemos de la devastación, el consumo. Todos queremos más y más y más y mucho más. Pero, ¿qué ocurre? Una posibilidad es, o sea, además de eso, la forma de sobrevivir es la quinta, o lo que se llama la quinta revolución. O sea, el convertirnos en hombres máquina, más maquinales de lo que somos. La otra, que está reservada solo para la minoría que sean capaces de dar el salto, es ser mutantes.
si tú estudias la ciencia ficción, y no me quiero enrollar más, para mí es muy importante. Uno de los grandes leitmotiv de la ciencia ficción han sido los mutantes. Esa es la gran esperanza de la humanidad. Y al mismo tiempo será las élites y la masa querrán combatir a los mutantes. Yo confío en que no haya mutantes terroristas que quieran combatir a esa masa. O sea, lo de X-Men no es una broma, es una exageración. El cine, como antes las novelas, nos han mostrado todo. Será una minoría. La única forma es pasar inadvertidos, pacífico, hacer la revolución interior. ¿Por qué? Porque el viejo mundo, la vieja especie, el ser humano, no quiere desaparecer el Homo sapiens como lo ha hecho el Neandertal y ser sustituido por esos nuevos. No hay tal cosa. Es un salto a otro nivel. Es un salto, un cambio de densidad. Madre mía, mientras hablabas me ha dado un escalofrío porque estás describiendo las profecías de Baba Vanga. Ay, me interesa mucho. Oye. Perdona, las conozco mal, ¿eh? O sea, mucho. Mucho. Oye, perdona, recuérdame quién es Baba Vanga. Baba Vanga es una mujer que cuando era pequeña hubo una especie de remolino, cayó y se quedó ciega. Y entonces empezó a ver una serie de cuestiones, resumiendo mucho, que dejó plasmadas en unos escritos, se hizo muy famosa. El caso es que los escritos van hasta el año 5000 y pico. Y se han ido cumpliendo. De hecho, ahora mismo estamos en la profecía en la que existirían grandes guerras en Oriente, que ahora estamos viviendo. Pero es que si vas siguiendo, había una que existirían guerras de mutantes, encontraríamos una nueva especie, encontraríamos un problema con esa nueva especie y el ser humano tendría que emigrar a otro planeta, dejando aquí mutantes. O sea, lo he resumido muchísimo, pero estaría bien que nos paráramos a ver realmente todas esas profecías, porque no me las sé de memoria. No, lógico. Pero y hay algo, lo has entendido muy bien, sí. Pero es que hay algo más. Y es que se ha manipulado, como las de Nostradamus hasta la saciedad, sí. Baba Vanga, porque se han inventado cosas que ella no puso fechas. Ella dijo aproximado y le han añadido fechas y todo eso. Sí. Y son cosas vagas como todos los profetas y no está claro si son los mutantes quienes se van a otro planeta o, como te digo, dimensión o nivel de densidad a otro mundo menos denso y es el resto de la humanidad los que se quedan aquí, pero es definitivo, o sea, apuntan muchos en esa dirección. Cuando tenga un tiempo y demás, si quieres te puedo pasar todas las profecías, yo las refresco también porque hay muchas que he olvidado y podemos compararlo con la actualidad. Ojalá. Porque podría ser interesante ya que me están resonando muchas. Me interesa mucho todo lo que tengas. Ojo, ya sabes que yo siempre meteré la navaja de Enrique. Hay una cosa que sabes que se llama la navaja de Ockham. Sí. Que es, a ver, lo que... No, yo digo la navaja de Enrique. ¿Sabes? Tengo una pequeña cruzada con la navaja de Ockham. Sí. Porque, sí, es verdad que en cuanto a muchas cosas difíciles, la más sencilla suele ser la más probable. Pero, ¿y si no? ¿Y si lo imposible se hace presente? Perdona, sí. O lo más, digamos, no hay que buscar explicaciones rebuscadas y hay otra más sencilla. No, por eso te he dicho la navaja de Enrique. Sí, claro, que es más... más enriquecedora. Exacto. Entonces... Porque al final puedes resumir que la navaja de Ockham elimina la posibilidad de una sincronicidad. Eso es. Y yo he visto que la vida son sincronicidades. Lo imposible se hace presente. Perdona, es lo más importante para mí en la vida. De verdad, yo no me he equivocado en la vida cuando he seguido las señales. Cuando yo no he sabido leer las señales, cuando no he sabido hacerles caso, me han llovido de todas. Te cuento la última brevemente. No hice caso, soy muy dado a las señales y muy premonitorio. Todos los accidentes que me han pasado cerca he tenido premoniciones de la mayoría, pero no hice caso a la insistencia mía y de todo alrededor de no vayas a Barcelona, cuando estábamos en plena pandemia, comienzos del año 21, que me invitaron de Iclovi para dar una conferencia in situ en la Casa Batlló de Gaudí, porque era un gran escenario. Oye, ¿no lo podemos hacer por vídeo? No, porque es este escenario. Cometí el grave error de ir. 1. 2. Dije, ya que estoy allí y Gaudí es tan fascinante, a mí me ha fascinado tanto, voy a grabar con amigos que me sobraban
vamos a grabar en los sitios de Gaudí, puesto que yo tenía entrada libre a sitios como ese, la historia, las claves ocultas de Gaudí, etcétera, me iba fallando el plan 1, el plan 2, el plan 3, todo, o sea, 5 planes me fallaron. Cretino de mí, estaba aislado, estaba encerrado en los restaurantes por la noche, me tomo un taxi por la mañana y me voy a mi vicio principal, que es visitar librerías de ocasión para comprar libros, más que para mí de regalo. Sí. Bueno, salgo de una librería de esos en la Gran Vía. ¿Sabes que en la Gran Vía de Barcelona pasa un tranvía? Sí. Vale. Salgo, oigo que me llaman maestro por la televisión, obviamente alguien que no me conocía. Me giro, o sea, fíjate, sincronicidad. El asqueroso ego, que es el demonio que llevamos cada uno dentro nuestro, el que nos carcome, es la serpiente maligna, te lo digo así claramente, tal como lo pienso. Ay, a ver quién me llama maestro. Y me doy media vuelta, perdona, y me giro y me pego porque me tropiezo en la vía del tranvía, me golpeo contra el borde, están los vídeos por ahí, Ostras. Me golpeo aquí, afortunadamente de una época remota en la que hice artes marciales, ya tenía freno, pero el freno, como estaba al borde, me destrocé esta mano, sí. Si no me habrían matado. Si yo no hago así, contra el borde, y me trunco esto, bueno, está bien, afortunadamente, no ha habido nada que operar, porque hice una buena frenada. Las gafas las destrocé y fui a la conferencia sangrando, porque no hice caso a las señales. Y nadie estamos haciendo caso a las señales de lo que está pasando en el mundo. Es que no tiene que ver con nosotros, es que ¿qué va conmigo eso? Hasta que tengamos el demonio en casa, hasta que nos veamos metidos de lleno en una guerra mundial, hasta que nos veamos invadidos, hasta que nos veamos esclavizados, hasta que nos veamos en la miseria financiera, gracias a voy a pagar con el móvil, voy a pagar con la tarjeta. Tío, si ni el dinero vale nada, ¿qué es que tu tarjeta vale de algo? Hasta que nos dejemos esclavizar así o humanamente. Claro, es que la sociedad se ha acostumbrado a tenerlo todo hecho y listo, pero en 5 segundos. ¿Qué pasa cuando empiezan a fallar los mecanismos fundamentales para mantener la sociedad? Que empieza el fuego, empieza la revuelta, empieza la gente a despertar, pero de mala manera, simplemente porque ya no tienen las comodidades. Y se dan cuenta de que la realidad es una vorágine de sangre y dolor. Eso es lo terrible. Yo te digo, yo que soy un revolucionario y yo que sostengo que estamos en esta situación porque no hicimos las revoluciones necesarias en varios momentos, sobre todo en 2011. Cuando estalló todo aquello, formaba parte de todo un proceso de aperturas, para mí, de puertas dimensionales, que yo había anunciado con todo detalle en 2 programas, primero con mi amigo Miguel Ángel Pertierra, está ahí, La Rueda del Misterio, cualquiera lo puede ver, finales del 2010. Y luego en Espacio en Blanco, está claramente, dije, se va a abrir una puerta en Perú, le expliqué cómo, y luego en 21 de marzo, en Egipto me dijo Miguel, en Luxor, no te voy a decir dónde, era la Gran Pirámide, sabía porque yo tenía mi pequeño granito de arena con gente llegada de todo el mundo para todo ese proceso. Se abrió. Fue tremendo el momento. Después, el 15M, ocurre aquí lo que hay. Lo que nadie sabe del 15M es que el 13 de mayo había gente de una coordinadora que hay, no me acuerdo cómo se llama, Nueva Era, digamos, es que no me acuerdo cómo se llama, esta coordinadora. Se habían coordinado para crear lo que yo creo muy pocos sabían, que eran vórtices angélicos en la Puerta del Sol. Sí. ¿Qué ocurre? 2 días después estalla eso, aquello fue un caos. Y como dijo Napoleón, hubo otro aquí que no se llamaba Napoleón, que ha sido vicepresidente, lo dejó, ¿vale? Y que dijo, la corona está en el río, solo hace falta quien se la ponga. Y unidas hemos la revolución. Sí. ¿Vale? Eso para... Le falta una J, una O, en lugar de una P y una O. Supongo que la gente ya sabrá muy bien a lo que te estás refiriendo y son temas muy delicados. Si te paras a pensar, son temas que no se suelen tratar en profundidad. La gente no busca
la verdad en estos temas porque los deja de lado. Les da miedo estos temas. No buscamos la verdad nunca. La verdad nos asusta en todos los sentidos. Vamos a ver, te hablo desde mi experiencia. Ya la verdad psicológica, el enfrentarnos a nosotros mismos, nos cuesta muchísimo. Te hablo, insisto, desde mi vivencia. O sea, no te hablo como youtuber predicador. Es muy duro reconocer las mentiras que yo me cuento a mí mismo. Es muy duro reconocer la sombra que arrastro de mí mismo. Es muy difícil reconocer la falsedad que hay. Es muy difícil reconocer la mecanicidad continua que rige mi vida. Los ensueños continuos falsos que dirigen mi vida. Y sin embargo es esencial. Eso es a lo único que yo le puedo llamar comenzar a despertar. Porque está muy bien despertar ante las mentiras externas. Pero si nos seguimos mintiendo a nosotros mismos, nada de nada. Es verdad. Yo siempre he pensado que el mayor enemigo es uno mismo. Y el levantarte todos los días y luchar contra tus demonios es algo que... Te voy a decir algo. Es cierto, la lucha es muy complicada. Pero ¿crees que somos culpables o víctimas? Porque hay un mecanismo que se ha encargado de que no luchemos contra lo que hay dentro. Se han encargado muy bien de despistar eso. Pero ¿sabes qué ocurre? Es que es muy cierto lo que tú dices. Ese es un mecanismo que tiene sus raíces en lo más profundo de la evolución humana. Es un árbol con raíces muy antiguas, pero que sus raíces más recientes las tiene todo el árbol familiar. Es decir, hay, por un lado, una genética que fue manipulada en su principio y que luego sigue siendo manejada de forma errónea, pero hay también toda una herencia familiar, psicofamiliar, psicosocial. O sea, hay un montón de cosas. La forma mental, la estructura mental tiene muchas capas. Muchas familiares, otras nacionales, otras locales, o sea, locales, digamos, de comunidades, etcétera, de ciudades y hasta de barrios. Pero hay todo un sistema que nos lleva a crear la realidad. Esto es una realidad. Y yo no puedo atravesar la materia, no la puedo atravesar. Y a nivel físico... Es vacío. Mi mano, pero fíjate, ¿qué ocurre? Que en teoría a mí me debería haber dolido este golpe, porque era un golpe duro. ¿Qué ocurre? Lo que yo noto es la sensación energética, cómo la sangre fluye, cómo la energía fluye. Y eso, tú decías, la parte positiva de todo esto, eso a lo que me lleva, el golpe, cualquier golpe que me dé en la vida, es al único sitio donde hay salvación, que es dentro de uno mismo y en la gestación de un centro de gravedad permanente. Lo que cantaba Battiato en una onda sufi de Gurdjieff, es decir, solamente dentro de uno hay seguridad y no hay otro sitio. Es muy simple, vivir el aquí y ahora, pero vivir el aquí y ahora significa parando la mente y sintiendo, experimentando, sintiendo que, llámale el ser, llámale la energía, llámale la sangre fluyendo, no, estoy diciendo cosas por decir, llámale Dios dentro de ti, lo que te dé la gana. No pongas la mente, no le pongas etiqueta, siéntelo, vívelo. Solo cuando yo vivo eso, solo entonces soy real. Claro. El caso es que un día, dentro de poco, no nos vamos a muchos años en el futuro, habrán personas que estarán durmiendo y cuando están a punto de dormir, en su mente empezarán a escuchar un anuncio de Coca-Cola o de cualquier empresa. Porque el futuro viene con una interceptación de los Neuralink, hilando lo que estábamos hablando todo el programa,
y la incorporación en tu propio interior, que es lo más sagrado, como estabas definiendo, de esa interferencia de los comerciales, del mundo que quiere depredar. La última frontera es nuestro inconsciente. Tú imagínate tener constantemente anuncios en el cerebro, porque esto no es ciencia ficción. Esto se puede hacer hoy. Cuando se implanten estas cosas, tendremos esos anuncios constantemente en la cabeza y lo veremos normal. Y ahí habrá caído otra vez la especie humana como esencia espiritual. Pero fíjate, siendo cierto que la mente, por decirlo así, sí, pero la mente, diría, es el campo de batalla. Porque cuando yo digo sentir, estoy en la no mente. Me he salido del campo de batalla. O sea, me siento, me experimento. Dejo mi mente en silencio, me vacío y siento. La mente es el campo de batalla, pero no de una facción. Tú estás hablando de una facción. Es que hay otras facciones. Cuando hablamos de la mente, es no solo la mente individual, sino lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Pero tú sabes, y lo sabes, Iván, que hay otros campos. Y es, por ejemplo, lo que han llamado el nooscopio. ¿Tú lo conoces? ¿El nooscopio a qué se refiere? La noosfera es como llamaron el padre Teilhard de Chardin, gran filósofo, descubridor del hombre de Pekín, de un montón de cosas, gran hereje dentro de los jesuitas. Habló de la poshominización, lo que hay después del hombre. Él, digamos un filósofo francés, ahora no me acuerdo, que él conocía en la Sorbona, el nombre, y un, digamos, físico, geólogo ruso, que es autor, no recuerdo ahora cómo se llama, querían el término nooscopia. ¿Nooscopia qué es? La nooscopia es, vamos a decirlo en otros términos, en los términos de la Tierra es un ser vivo o formada por diferentes capas. Al igual que hay la ionosfera, la troposfera, la biosfera, yo diría la tecnosfera. Bien, la noosfera es la unidad de los psiquismos. Entonces, la noosfera, decía Teilhard, el padre Teilhard de Chardin, antes de morir en 1950, con la eclosión de la radio, el advenimiento de la noosfera está mucho más cerca de lo que pensaba. Entonces te digo por último, él no se imaginaba lo que era la llegada de la televisión global y menos de Internet y menos de esto. Estamos ya en la noosfera, pero ya hay quien ha desarrollado o quien está desarrollando un instrumento para ver, y no lo añaden controlar, la noosfera, el nooscopio. ¿Sabes quiénes son esas personas y qué cargos potentísimos ocupan? Anton Vaino. ¿Quién es Anton Vaino? Que junto con otros dos altos cargos del gobierno ruso, antes escribieron un trabajo sobre el nooscopio hace una década, fue nombrado después su mano derecha por Putin. A todas partes va él. Están en la élite de poder y no sabemos a dónde han llegado. En cuanto a eso, ahora, ¿son los únicos? No, hay otro proyecto similar en Estados Unidos y otro a nivel internacional en el que participa España. La gran carrera se nos escapa. Es cómo lograr el control de la información y la manipulación global. Es decir, hay mucha batalla. ¿Y uno se puede salir de la batalla? Sí, refugiándote en ti, nada más. Claro, la existencia de la noosfera, de un campo psíquico que conecta a todo ser vivo, porque no solo hablaríamos de seres humanos, sino todo lo que... A todo, pero cuidado, la noosfera, perdóname, como concepto nous, tiene que ver con los seres humanos en cuanto a que afecta al inconsciente colectivo de la humanidad, y te completo algo más. Imagínate, la hipótesis de Gaia. Sí. Gaia actúa como un ser vivo, es un símil. Va teniendo diferentes capas. ¿Qué ocurre? Que por fin tiene un sistema nervioso. El sistema nervioso significa toda la red de comunicaciones global por la cual cualquier cosa que sucede en un punto del globo, como es en el sistema nervioso, repercute en el otro. Es brutal, sí, absolutamente sí. Brutal. Pero claro, esto sería lo más censurado posible del mundo, porque sí. no se habla de esto realmente.
Pero existe. Hombre, existe. Yo vengo hablando de ello hace tiempo y lo documento en mis conferencias. Y hasta dónde ha llegado en este evento con Carrillo el 23 de noviembre, volveré a hacer el recordatorio. No sabemos a dónde ha llegado. Ahora, te aseguro que ese va a ser uno de los frentes de combate. No hemos hablado de los frentes de combate, pero los frentes de combate que vienen son terribles. Pero en estos próximos meses, este año es un año decisivo, no para la humanidad, no para la civilización, para la evolución sobre este planeta. ¿Tú crees que los campos mórficos están relacionados con la noosfera? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, vamos a ver, la teoría, porque estamos hablando siempre de teorías, la teoría de campos mórficos es más bien no solo de él, porque no fue el originario, de Rupert Sheldrake. ¿Vale? Es complicado explicarla, pero sí tienen una relación. Es que vamos a ver, estamos hablando de un inmenso territorio del que no hay mapas. Perdón, no, del que ni yo ni tú conocemos los mapas. ¿Cuánto conocen Anton Baino y los correspondientes? Imagínate, bueno, iba a decir el gran filósofo, el asqueroso filósofo del foro de Davos, ¿sabes a quién me refiero? No me acuerdo cómo se llama. Es este tipo que ha hecho el libro Sapiens y otros. ¿Sabes de quién hablo? Bestseller. Es un bestseller mundial. El libro Sapiens es fácil buscar. Tiene bestseller. Tiene Homo Deus. Después de Sapiens tiene un bestseller mundial, Homo Deus. Este fulano, que nada más que hace falta, te diré ahora cómo se llama, no hace falta más que ver la cara de psicópata que tiene, es el gran filósofo del transhumanismo, por el foro de Davos. O sea, él dice, sobrepoblación, él dice, tenemos que fusionarnos con las máquinas, ha superado en nivel de psicopatía, súper inteligente, a otro filósofo anterior, que es, Jacques Attali, que era el gran filósofo de Mitterrand, asesor de Mitterrand, de todos los que le siguieron, incluido Sarkozy, y él dice, yo he creado a Macron, al mayor monstruo que existe. Macron, jovencito, fue miembro de la comisión Attali, como lo fueron otro que luego fue primer ministro de Francia, y Attali es fascinante. Attali es el gran filósofo de los Rothschild franceses. Es que él es el que presenta, pero él lo cuenta claramente a los Rothschild franceses, presenta a Macron y dicen, aquí tenéis un buen muchacho. Macron hace negocios millonarios con ellos y se convierte en el segundo presidente de la República de Rothschild. El primero fue Pompidou, era un Rothschild también, o sea, era un banquero Rothschild de una superélite. Pero lo importante de Attali es que ha anunciado con toda claridad, hace ¿cuánto? 40 años, anunció la necesidad de un pasaporte sanitario. Ha anunciado el transhumanismo como única posibilidad. Y ha anunciado otras muchas cosas que han dicho. Neutral y malditas.es, esas páginas cínicas, porque no son mentirosas, dicen, no ha dicho esto. ¿Qué dicen? No, ha dicho algo que suena parecido. Es decir, cuidado con los intoxicadores. El nivel de intoxicación, fíjate que yo he hablado en mi conferencia de la cantidad de chorradas que nos han soltado, digamos, muchos en torno a QAnon, en torno a que nos vienen diciendo desde el año 67 que tienen miles de niños metidos en alcantarillas y que los van a liberar. Llevamos 7 años. La última chorrada que he leído, lo tengo que denunciar porque es una manipulación. Quien no sepa qué es el enemigo, lo siento, pero lo voy a denunciar. Claro, siempre, siempre. La mentira zafia que nos lleva a caer en el pozo de que a todos nos llamen negacionistas. Claro, ¿qué ocurre? Claro. Que siguen, ¿tú sabes lo último que han dicho? Que el huracán lo han provocado para reventar todos los subterráneos que hay debajo de Disneylandia, donde tienen niños enterrados. ¡Por Dios! Que los liberen ya de una vez. Es una mezcla. ¿Pero por qué? Porque con eso, fíjate, crean la derecha y la izquierda, es lo mismo. ¿Qué hacen? Eso se le llama ingeniería social fragmentada. Fragmentan la sociedad. Eso lo inventó el filósofo favorito, profesor y amigo de Soros, Karl Popper. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahora con la burrada de revelaciones que van a suceder
yo calculo, no menos de una semana antes de las elecciones norteamericanas, va a salir tal cantidad de cosas que todos los de maldita.es, neutral, etcétera, dirán, es mentira, ¿no os acordáis aquí hay otra mentira? ¿Por qué? Porque mezclaron mentiras con verdades. Claro. O sea, pero ahí, eso sí que va a dar un vuelco a las elecciones. Ahora, se van a crear dos frentes. Señores, yo no estoy en ninguno de los frentes. Yo lo que digo es horrible a dónde nos llevan los globalistas, pero si es que gana Trump, un anuncio, ¿Sí? si gana Trump, Sí. será el candidato perfecto para que le sea Sorat, que es la bestia 666, según la cábala, Sorat, Sí. que ha encarnado muchas veces. ¿Por qué? Porque su rabia es tal, su deseo de venganza es tal, su soberbia es tal. ¿Cuál es el lema? Vamos a irnos a otro ámbito. Una cosa es el luciferino, ¿vale? El luciferino. La frase de Lucifer es ¿quién como yo? Y le dice Miguel, en cuanto al mito, ¿quién como Dios? Es el ego, la soberbia. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, es el mal menor de momento. Cuidado, anuncio eso al igual que yo le digo a Iker. No, cuando revelen la vida extraterrestre, yo iré a la contra. Me dice, ¿cómo eres, maestro? Me dice, tú siempre. No, es que si lo revelan, sabré que nos están mintiendo nuevamente. Claro. Cuidado con la mentira continua. Es como todas esas corrientes que se generan en Twitter que de repente hacen que la mente de las poblaciones cambien. O sea, incluso, mira, esto es muy personal, porque cada uno que crea en lo que quiera, ¿vale? Pero me interesa lo personal más que otra cosa. Yo he visto, y lo digo con mi opinión, que temas como terraplanismo son infecciones en el misterio. Son 100%. infecciones fabricadas. Claro. Lo que pasa es que están tan bien fabricadas que hay muchas personas que caen en esa trampa. Es una guerra cognitiva. La guerra cognitiva es otro de los frentes, como decías. La guerra cognitiva, la guerra para manipular y controlar la mente del ser humano. Qué buena definición. Para destruir estos temas que tanto molestan. Perdona, se llama... O sea, el nombre que yo le pondría, que no sé si probablemente exista, es trampa cognitiva. Al igual que hay trampas de miel, como las de Puff Daddy o Sí. Jeffrey Epstein, o la tercera rama que aparecerá, que es, van llevando poquito a poquito, oye, te invito a una juerguecita, luego una orgía, luego van apareciendo jovencitas, finalmente, estoy exagerando, No exageras tanto. Finalmente te drogo y te sodomizo, y lo filmo, es lo que ha ocurrido con Puff Daddy. Y finalmente en ciertos ámbitos y élites que ya estás pasado de rosca, estás encerrado en un sitio Sí, del que no puedes salir porque tienes demasiadas herramientas de chantajes y asistes o bien a un ritual o bien directamente a un crimen. Y hay tu alma, tu voluntad está totalmente vendida. Sí. Y si eres un juez, y si eres un jefe de policía, y si eres un político, y si eres un financiero, eres suyo, del mal totalmente. absoluto. De hecho, la gente se piensa que esto es algo moderno que ha salido, que se han destapado los trapos de la élite y no. Acuérdate de operaciones como MK Ultra, MK Plus Ultra o la Operación Tercera, Clímax de Medianoche. En la Operación Clímax de Medianoche se pretendía agarrar ministros o gente muy influyente del lado que sea y con señoras de compañía, primero intentaban sacar información y segundo eran grabados y utilizados en su contra. Es nuevamente guerra cognitiva. En este caso es una guerra de chantaje. Pero esto es más viejo que el fuego. Esto lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa que ahora la escala es mayor. Y llega a más gente, digamos, joven. Porque ahora está constantemente, cualquier niño está conectado a la red, está conectado a la corriente de pensamiento de turno. Llega a más gente. Más profunda es la garra de este ser, sea lo que sea. No lo sé si lo ves así, pero yo creo que se puede combatir. Sí, lo veo, sí. Se puede combatir con la información, pero claro, ¿cuál es la información correcta? La que tú decías, la del interior. Uno, y vamos a ver, discernimiento. Discernimiento en, digamos, en hindú se llama viveka. Viveka, hay que aplicar, y pertenece a una, o es la herramienta de una corriente que es el Vedanta Advaita. El Vedanta Advaita
tiene dos manifestaciones en Occidente, una que yo recomiendo a cualquiera que dice, ay, por favor, quiero convertirme a esa nueva... Pero estoy de broma, por supuesto. Y ya sabes que soy irónico, lo que pasa es que como soy tan mal humorista, a veces hay que tener mucho cuidado, no se me nota la ironía, porque de repente me decía Iker, una vez cuando estábamos hablando de la película Sound of Silence, yo le decía, ese fascista malo, súper malo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el del Salvador, Bukele, digo, ese malísimo, malo, súper malo, y decía, ¿me estás hablando en serio? Digo, que ha amenazado con acabar con todos los pederastas. Es decir, tengo que tener cuidado con las ironías, sí, porque me paso de rosca. Pero, ¿qué ocurre? Que realmente lo que sucede, lo fundamental, la clave, es estar en el interior siempre, siempre, siempre en el interior. El único lugar donde hay salvación. No hay en otro lugar salvación que en el interior. Y perdona, porque yo por haberme enrollado por eso y porque llevo 2 días durmiendo 4 horas, me había ido de tu pregunta. No, tranquilo. En cuanto a la ironía, había empezado por la ironía. Este espacio es... Pero es que no sabía qué me habías preguntado. No te preocupes, este espacio es para ti, para que puedas explayarte sin ningún tipo de filtros, para que no exista alguien que te diga esto puedes decir o no. Divagar y extenderse, como bien decías, entre las ramas de un árbol de información, que me parece muy bonita metáfora, que antes has comentado en el Congreso, es bueno, porque es el intentar impulsar la pasión que hay dentro por algo. Y si hemos empezado con el tema OVNI y hemos tocado un montón de otros temas, mejor, porque la gente también está saturada con el tema OVNI, está muy saturada. Y quizás la gente que ya está saturada lo que busca es lo que ha salido de aquí, algo más profundo. Temas más espirituales. La filosofía es tremendamente importante en la vida de cualquier ser humano. La filosofía nos enseña un tipo de meditación, porque la meditación al final consiste en intentar escuchar, desmenuzar la mente y todos los pensamientos. Es que, perdón, antes de eso me había venido lo que me había escapado, que era justo de esto. Sí. Que había 2 cosas que recomiendo a la gente que dice, ay, quiero convertirme, quiero hacer la metanoia, el ir más allá, que era la palabra clave que decía Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, el evangelista dice, convertíos, no, es metanoia, cambiad vuestra mente, transformar vuestra mente. Y un libro que recomiendo siempre es El poder de la hora, porque es una forma de Vedanta Advaita, digamos, occidental. Es muy sencillo. Luego hay otro más, es un tocho, que es Un curso de milagros, que yo mismo no lo he leído. Sí, pero que dicen que está cristiano conozco. En esa línea. Es decir, y entonces en el Vedanta Advaita existe lo que se llama viveka, el discernimiento. Primero, el mejor discernimiento es desde dentro de uno, y con respecto a uno mismo, pero luego en cuanto a lo otro, analizar. Oye, usa el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos. Por ejemplo, he dicho lo de los niños en las cloacas. Por Dios, le he hecho esa pregunta a una señora con la que tengo contacto que me contaba esas cosas hace 7 años. Y no hay manera, no convenzas a un terraplanista, no le digas lo que sea, no importa. ¿Qué ocurre? Yo puedo inculparme de decir, mira, es que tengo otras cosas que hacer más que discutirte sobre ese tema. O sea, no le convenzas de lo que sea, no le vas a convencer, va a seguir empeñado en lo que sea. Es terrible nuestra obsesión. ¿Qué ocurre? La única libertad, la única verdadera libertad es liberarte de tus propias creencias, de tus propios condicionamientos, de tu forma mental. Solo eres libre si eres capaz de dejar todo el lastre de la mente, todas tus certezas sobre esta realidad ilusoria en la que vivimos, sobre esto a lo que los hindúes llaman Maya. Este mundo es falso, este mundo es una ficción. Eso lo decían también los gnósticos. Sí. Es una cárcel, pero es una cárcel de papel. Y podemos salir de ella. Los herméticos hablaban también de esto. Es que los herméticos es una continuidad del gnosticismo
si me permites, Sí. un apunte intelectual mínimo. Tú sabes, has oído hablar de los papiros de Nag Hammadi. Sí, por supuesto. Nag Hammadi es una ciudad importante que está al norte de Luxor, en dirección, digamos, al Cairo. Hay muchos para allá. Entonces, Nag Hammadi, vas por el río, yo me he pasado por ahí muchas veces, cruzas el río, el Nilo, a mano izquierda, pero por la derecha hay un farallón donde, al lado de Nag Hammadi, donde se va hasta un lugar donde en unas cuevas, no me enrollo, encontraron unas colecciones de manuscritos. Fue algo tremendo, porque no les dieron importancia, los llevaron unos campesinos, la madre de uno de ellos, no se sabe si los quemó porque le hacía falta leña para el fuego a algunos, o porque le parecían peligrosos, trataron mucho en caer en manos de alguien, y lo que se descubrió ahí fue una biblioteca fundamental, que pertenecía o bien a un grupo hereje gnóstico que con la persecución de los fanáticos cristianos de Alejandría, que iban matando a cualquiera que poseyera cualquier escrito prohibido, es muy significativo lo que reunían. Eran 4 tipos de cosas. Libros gnósticos en general, evangelios gnósticos como el de Tomás, los libros de Platón y el Corpus Hermeticus. El Corpus Hermeticus. O sea, ¿por qué? Porque formaban parte de una unidad, de un mismo tipo de pensamiento. El hermetismo y el gnosticismo y el platonismo esotérico, es un mismo corpus. Y es que la realidad no es falsa, la caverna de Platón y tantas otras cosas. El platonismo esotérico no lo conozco y me llama tanto la atención ahora que lo has dicho. Bueno, el platonismo esotérico, es una interpretación platónica en clave gnóstica. El caso es que en el hermetismo hablaban mucho de el todo en mayúscula. Y es lo que tú decías. Si esta realidad es de papel, hay otras realidades. Quizás hay otros papeles. Mundos paralelos. La existencia de... Mira, he estado leyendo mucho últimamente sobre que la ciencia está poniéndose de acuerdo de que el tiempo no existe, de que es el cerebro humano quien materializa el presente, pero que a efectos de matemática el tiempo no funciona en las ecuaciones con respecto a una continuidad como la entendemos. Ya sabes muy bien que la relatividad de Einstein, muchas de las fórmulas hacen parecer al universo visible y palpable para una persona normal algo incomprensible. El ahora, el momento, nos dice que si quitas el tiempo de la ecuación, la partícula que cuando no la mides es una onda, se convierte en las dos cosas a la vez. Porque medir es darle un tiempo a la partícula, es darle la hora a la partícula. Claro, ¿es la realidad o es Dios el tiempo? Porque la realidad sin el tiempo se convierte en muchas realidades de papel superpuestas una encima o incluso incrustada en la otra. Y el todo del Kybalión o de los herméticos hablaban de eso. Fíjate cuántos años han pasado de eso y describen cosas que ahora, incluso la física y la más avanzada, la cuántica, parece que tienen algo que ver. Mucho. ¿Sabe por qué estaba tan callado? ¿Por qué? Oyendo tus interesantes explicaciones. Bueno, además de que porque lo único sabio es algo que yo hago poco, que es escuchar y aprender, y era muy interesante lo que decías, estaba vivenciando lo que has dicho. Es que cuando has empezado a hablar del tiempo, he tratado no de analizar, no de reflexionar, porque a fin de cuentas reflexionar, si yo reflexiono sobre la marcha, en lo que tú estabas diciendo, no aprendo, sino que de alguna manera, o sea, estoy anulando parte de la información que me das. La reflexión puede venir a posteriori. Estoy diciendo, analizando lo que tú haces. No, vivenciándolo. Te diría que ha sido una parte de vivenciar, es decir, he vivenciado una realidad, al principio al menos, tomado conciencia de lo que hay de verdad en eso. No podía haber, hay. No lo pongas en términos intelectuales. O sea, se puede vivenciar. ¿Cómo? Haciendo el silencio interno. Y ese silencio en un determinado momento me ha llevado a una distorsión del transcurso del tiempo. El tiempo solo estaba, de alguna manera, siendo condicionado
por el transcurrir de tus palabras. No había ninguna otra cosa, perdone. No, súper interesante. Trato de traducir mi experiencia y no hay nada más válido que las experiencias. A mí me dice muchísima gente, Enrique, eres una biblioteca viviente. Yo no quiero decirles, me dejas al nivel del betún, a la altura del betún, porque ser una biblioteca viviente no es nada. Es decir, si uno es una biblioteca viviente, es menos que este ordenador, sí, que es más biblioteca viviente. Sí. La diferencia es la capacidad de proceso, que no la tiene una inteligencia artificial hasta ahora, es ¿qué hago yo? ¿Cómo conecto? Una infinidad de datos. ¿Cómo los conecto? O sea, esa es una cosa importante. Pero si en otra vamos a superar, para mí, siempre a la inteligencia artificial, es en la conciencia. Tú has planteado antes, ¿qué es la conciencia? Y yo planteo, además de eso, primer punto, ¿qué es la supraconciencia? ¿Existe la supraconciencia? Sí. ¿Por qué lo sé? Porque en momentos muy aislados, con plenitud, muy aislados, muy pequeños, la he experimentado. Porque aunque sea un nivel ínfimo de supraconciencia, en esta misma charla la he experimentado. ¿Por qué? Porque tú eres reflexivo. Es una cosa que te diferencia de muchos de los que nos dedicamos al YouTube. La reflexión es algo esencial. Los datos sobran. Sí. Uno, al mismo tiempo, al ser reflexivo, invitas a reflexionar. Yo soy muy esponja y me gusta ser muy esponja. Depende de quiénes me rodee o depende en qué ambiente sea así soy. Por eso para mí es muy importante rodearme de gente que me lleve a otro nivel y esa ha sido mi experiencia de esta entrevista. Pues es algo que agradezco que hayas contado porque a lo mejor hay muchas personas que quizás se sienten identificadas, no con la entrevista en sí, sino con algún momento de su vida, que han experimentado que no todo es leer y memorizar, que a lo mejor hay que sentir la experiencia, no vivir la experiencia, sino una experiencia que te rompe el tiempo y que te cambia. Claro, es difícil de explicar, yo a veces ni me entiendo a mí mismo, pero en mi cabeza sí que sé que hay algo más que rompe el tiempo y es intentar permanecer en la ola o en la onda de la información que fluye a través de ti. Yo cuanto más pasa el tiempo, menos recuerdo datos y más reflexivo me vuelvo. O al menos en 12 años que llevo hablando todos los días de esto, más me vuelvo así. Y no sé si en algún momento se me irá todos esos datos, pero siempre llegando a la conclusión de la experiencia tiene una vitalidad mucho más importante, quizás. Sí, quizás. En fin, Enrique, llevamos 1:16. Yo creo que... Yo estoy a tu disposición siempre, pero podemos seguir en otro momento. Claro que sí. La cosa es que ahora tenemos en el Congreso, dentro de unos 30 minutos, vamos a hacer una especie de rueda de prensa hablando de diferentes temas con otros creadores de contenido. Y al margen de eso, debo decirte que he pasado pues un día maravilloso hablando contigo de diferentes temas y más allá, el primer momento, el abrazo que nos hemos dado tan grande, para mí es algo que me ha llenado muchísimo como persona. Y para mí. Por eso yo te invito a, cualquier charla que en el futuro pueda surgir, a que vengas a Gran Misterio, ya sabes que es tu casa, y agradezco mucho toda la experiencia que has podido aportar a las personas que nos están escuchando. Yo te agradezco a ti mucho la oportunidad que me has dado. Más allá de todo lo que te he dicho antes, un honor, eso pertenece al ego. No, la oportunidad. Porque además es una oportunidad no solo de compartir con muchas personas, sino de conversar contigo, de comulgar, más allá de comunicar, hacer una comunión más allá de la comunicación. Oye, y si me permites, hago el recordatorio una vez más. Perdona, es que lo debo decir, porque como tengo bastantes personas que ven una entrevista, yo las voy dando. Ojo, para mí es un honor desde siempre que tú me entrevistes. Ya habíamos hablado de esta entrevista, pero siempre digo,
Si es en función de promocionar algún invento, puedo encontrar un hueco, que Claro. es ese encuentro con Emilio Carrillo, la revolución interior frente al nuevo orden mundial, el sábado 23 de noviembre, todo el día, online o presencialmente en el Colegio Calasancio, y para buscar Ecocentro, es muy sencillo, Ecocentro, y ahí viene Emilio Carrillo, Enrique de Vicente. Por supuesto. Porque ahí vamos a hablar de todo lo que no hemos hablado aquí, incluido profecías que anuncian a Putin, a Trump, etcétera. Bueno, seguro que es un lugar, un punto de encuentro donde la gente va a disfrutar todas estas charlas y la Y información. sobre todo encontrarse con gente afín. Esa es nuestra meta. Es un encuentro de almas. Lo que más importa al final. Con esto, aquí acabamos hoy y nada, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.